Ezequiel 36, versículo 26. ¿Leemos? Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, oh Señor, porque podemos estar aquí reunidos, un grupo de tus hijos. Ayúdanos, Señor, para que podamos siempre estar fieles a tu palabra, congregados, Señor, conjuntamente en oración los unos por los otros, y orando, Señor, para que tu voluntad siempre se haga en nuestras vidas y todo lo que tú has puesto dentro de nosotros podamos entregarlo, Señor, o resplandecerlo a las almas que no te conocen, para que puedan haber en medio nuestro viviendo Cristo en nuestras vidas. Guíanos y acompáñanos con tu buena consejo de la palabra del Señor. Todo te lo pido en el nombre de Cristo, mi Salvador. Amén. Amén. Pueden sentarse. Este texto lo podemos, es parte de lo que nosotros hemos podido recibir dentro de nuestras vidas cuando recibimos al Señor. ¿Ya? Y aún en muchos casos, habiéndolo recibido, permanece todavía el viejo hombre con este corazón que todavía no cambia. Pero el Señor en su momento pondrá ese tremendo corazón de carne y lo hará para su gloria y su honra. Pero, sin embargo, yo me quiero comenzar, ¿no es cierto?, esta tarde con una ilustración que me lleva a pensar que muchas veces el corazón tiende a ser cuando empieza a fallar en el ser humano, se puede hacer un trasplante de corazón, ¿ya? Y ese trasplante de corazón tiene que ser primero un corazón compatible para que pueda ser aceptado y pueda seguir siendo bombeado la sangre para que el cuerpo siga funcionando. Cuando no es compatible o sencillamente siendo compatible también se puede producir un rechazo, ¿ya? Y ese rechazo permite que la persona muera o permanezca con vida hasta un nuevo trasplante nuevamente. Pero lo que entrega el Señor no es este riesgo, sino que entrega un riesgo que no es de muerte, sino que este nuevo corazón es un corazón que cambia inmediatamente, no corriendo ningún riesgo de perder, ¿ya? Al contrario, sino que es de ganar una vida eterna, ¿ya? Es de ganarlo para Él. Y debemos vivir, ¿ya? Y el corazón, la palabra del Señor dice que es engañoso, ¿ya? O las malas cosas, ¿no es cierto?, vienen dentro del corazón para producir muchas veces el pecado, ¿ya? Y nombran un montón de características en las cuales el corazón entra a confundirse. Pero dentro de toda la narración, ¿no es cierto?, que uno puede comparar, a mí me llevó a pensar en un tiempo cuando un tío mío tenía un cachorro, un pastor alemán de 3 meses, y ya no lo quería, ¿ya? Porque era desordenado, porque dañaba su ropa, y sencillamente lo tuvo encadenado. Y al estar encadenado me dijo, ¿sabe qué? Sobrino, tengo un perro, si quiere usted lo viene a ver y se lo regalo. Vivía a media hora de mi casa, caminando 30 minutos, habrá sido, ¿no es cierto? Y en forma inmediata este animal que me sorprende como son los perros, ¿no es cierto? Hace su mirada o hace un reencuentro con uno, seguramente pensando que quizás quién era yo, ¿ya? Y de ese cambio de amo que se produjo de un día para otro, ¿ya? O en una hora, en un minuto, quizás
que era tomarlo, encadenarlo y llevármelo para mi casa, pero no era un cambio de corazón, sino que en este caso era un trasplante, un cambio de hogar, ¿ya? De llevarlo a un hogar en donde yo no iba a estar amarrado, ¿ya? Esa amarre que el ser humano puede tener con respecto al pecado, por ejemplo, ¿ya? Y siempre el hombre tiende a amarrarse ahí. Y también ese cambio de su libertad por este nuevo amo, ¿ya? Este amo que le daba otras cosas que ya no era un reto, que no era el estar prisionero, ni tampoco el estar un poco desasiado, ¿ya? Al contrario, él vio que podía encontrar algo distinto. Y en sus 15 años que estuvo conmigo, este perro, ¿ya? Este animal que fue muy fiel, marcó una fidelidad conmigo, con el hogar, ¿ya? A pesar que muchas veces hubo correcciones cuando tendió a morder a mi sobrino cuando eran chicos, un palmerazo, él sencillamente agachaba su cabeza y nunca mordió, ¿ya? Porque el perro tiende a enojarse y a morder, pero se mostró una fidelidad un tanto, veía que había un cuidado con él, pero tenía una característica, ¿ya? A este amo, ¿no es cierto? A esta persona que ya lo había criado, ¿ya? Que nadie podía acercarse a mí. Entonces yo lo llevaba encadenado en la calle, obviamente, para poderlo controlar. Y cuando alguien estaba por el lado mío, él se detenía y marcaba como territorio, este es mi amo, esto yo lo cuido, ¿ya? Entonces tenían que atravesar o sencillamente yo retenerlo con la cadena, cosa que pudiera pasar la persona. Mientras no hubiera nadie atrás mío, él seguía caminando tranquilamente. Si alguien sentía él que venía atrás de mí, nuevamente marcaba el cuidado hacia quien lo estaba paseando. Me esperaba también para jugar, ¿ya? Ese juego que se produce con la típica pelota de tenis, ¿no es cierto? Entonces uno le tiraba la pelota, él corría, inmediatamente llegaba y con su hociquito me la dejaba en la posición para yo poder volverlo a patear. Y así sucedía todos los días que llegaba de mi trabajo, era una rutina. Le llevaba sus galletas que le encantaban, pero ocurrió algo que dentro de mi vida, para él iba a parecer alguien importante, para mí, pero para él se iba a transformar en alguien que le iba a quitar un poco su amo. Entonces, en la que era mi novia, que es Marcela, que es mi esposa el día de hoy, le mostró los dientes, ¿ya? Y dijo, no, aquí, le dije, no, ten cuidado que hay que tenerle respeto, ¿ya? Porque él me cuida, pero solamente lo puedes comprar en el fondo, ¿no es cierto? Para que te entregue cariño, galletas, ¿ya? Entonces llevó galletas al día siguiente y se la tiró. Se la comió porque comía conmigo galletas. La siguiente fue con la mano, pero ya recibiéndola. En la tercera se compró por completo, ¿ya? Y fueron amigos por largo tiempo, ¿ya? Lo sacábamos a pasear, ¿no es cierto? Se le enseñaba como todo perro a dar la mano, a ser educado, ¿no es cierto? Con todas estas delicias que uno le daba como animal y como cuidado, el lavado y todo el crecimiento del peinado que merece una mascota, no como hoy día, que es muy extrema, ¿ya? Pero que igual es valedera, ¿ya? ¿Qué ocurrió? Que le tomó confianza y vio que el amor que tenía el perro conmigo, ¿no es cierto?, debería ser compartido también con el amor que yo había encontrado para mí. Por lo tanto, ya sabía que no iba a tener solamente un amo, ahora iba a tener un segundo amo, que era mi esposa. Y
en el momento que pude identificar que ya había una unión con nosotros, con mi esposa, él manifestó igual un pequeño desacuerdo. Entonces me dijo, oye, tú has guardado los calcetines plomo, estoy por nombrar algo que no me recuerdo. No, yo no lo he tomado. Sí, porque me faltan como 4 cosas. Yo dije, me ayudó a mirar la casa de Malik, que se llamaba el perro. No he ido para allá, vamos a mirar. Tenía calcetines, tenía unas poleras, tenía las parte de las sábanas, de la almohada, ¿no es cierto? Eran muchas partes que eran de mis pertenencias, ¿ya? Y bueno, obviamente me mostraba su molestia en este aspecto. El perro fue envejeciendo, ¿ya? Obviamente uno iba creciendo, y la vida de los perros es más corta que la de uno. Y cuando enfermó, ya mi señora ya era amo del perro. Entonces me dijo, ¿sabes qué, Claudio? Me llamó por teléfono, me dijo, tienes que venirte pronto porque tu perrito te está esperando. Me dijo, no, yo creo que pase esta tarde. Dije, pero ¿cómo? Dije, ya. Llegué y le pude entregar algún cariño, ¿no es cierto? Y vi que mi perro estaba ya en el suelo prácticamente. Y a las 2 horas murió el perrito. Pero quería escuchar la voz de su amo en sus últimos minutos, ya en sus últimas horas de vida. Y no quería morir sin antes escucharme. Y tenía un lugar en su corazón, ¿no es cierto? Y marcando un cierto cariño por quien lo había recogido hace mucho tiempo. Y desde su adopción, ya, él vivió seguramente plenamente agradecido. Esta historia ya tiene prácticamente más de 30 años y por su clara lección de vida y de lealtad que uno encuentra en este tipo de mascotas, ya yo no lo he olvidado. Ya como un perro como ese nunca he vuelto a tener. Aquel corazón con que a veces uno nace, buscará instintivamente el pecado y se posará en él, ¿no es cierto? Ahora, ni los baños, ni castigos, ni tampoco amenazas lo harán cambiar. Se necesita en este tipo de situaciones tener un corazón con nuevas leyes escritas en él, como lo habla aquí Ezequiel. Sacar ese corazón de piedra que el Señor quita y poner un corazón nuevo, pero ahora de carne. Esta es la oferta que Dios entrega y que se deberá aceptar por parte de nosotros, mientras el Señor entrega esta oportunidad, uno la debe tomar. Y recordemos un pasaje que dice, yo os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Eso es importante. Y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obra. Ezequiel 36, 26 y 27. Solo así se podrá agradar a Dios. De esa manera. Entonces, en esta ilustración que nosotros estábamos viendo, se produce una transformación. Y de la transformación, ¿no es cierto?, es lo que podemos ahora poder hablar. Y de esta transformación se produce primero que tenemos una enseñanza. ¿Y cuál podría ser la enseñanza? Que no se deje engañar por lo mucho que proponen algunas personas, que se puede vivir simultáneamente en la carne y en el espíritu. ¿Ya? En el Nuevo Testamento hallamos esta verdad, que no podemos vivir en la carne y también en el espíritu.
En Romanos 8, 6 y 8 dice, porque la intención de la carne es muerta, más la intención del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad con Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, aquí hay una claridad completamente absoluta en la palabra del Señor. ¿Y cuál es esta? Que el pecador necesita ser transformado. No hay otro camino para agradar a Dios. Mientras uno no se transforme y ese corazón no se transforma, no podremos agradar a Dios. Andando en la verdad y ofender a Dios significa andar en muerte espiritual. La historia, aunque ficticia, para muchos, ¿no es cierto?, puede ser una verdad. La ilustración que yo les mostré cuando hay un agradecimiento, cuando hay aunque sea un animal que agradece, ¿no es cierto?, pasa a ser solamente una ilustración. Pero si vivimos con verdad, ¿no es cierto?, como se muestra un perro como leal y fiel, ¿cuánto más nosotros podemos mantener esta lealtad y esta fidelidad al Señor? Entonces, es muy necesario entender y estar convencido de que hay que enseñar. ¿Y qué hay que enseñar en esta transformación? Primero, que solo Dios la puede efectuar, no el hombre. Muchos dirán que con disciplina, enseñanza y la ayuda de expertos sí se puede lograr los cambios de conducta y que son necesarios. Y lo intentarán. Pero los cambios no serán duraderos ni tampoco serán completos, aunque lo intentaran. Segundo, debe ser interna del corazón. Si no hay un cambio interno en el corazón, tampoco se puede lograr esta transformación. Si un órgano vital del cuerpo se enferma o también se atrofia, la ciencia médica propone el trasplante, como habíamos hablado al principio, de un órgano sano, y se han logrado resultados excelentes al trasplantar un órgano bueno. Por el corazón del que hablamos, no es el órgano que se encarga de bombear la sangre para que llegue a todo el cuerpo. Es el centro de nuestros pensamientos y también anhelos, emociones, y ya está este corazón contaminado. Así lo describe Dios en su palabra, no lo describo yo. En Génesis 8:21, y percibió Jehová olor de suavidad, y dijo Jehová en su corazón, no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo, desde su juventud, dice el Señor, ni volveré más a destruir todo viviente como lo he hecho. En Génesis 8:21. Y esta es la razón que dio el Señor Jesucristo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvenganzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, dice el Señor, y contaminan al hombre. Marcos 7, 21 al 23. Esta descripción del médico divino que es nuestro Señor debiera ser suficiente para que todo aquel que oye y acepte como verdad exclame: dame, Señor, un corazón nuevo. Amén. Dame, oh Señor, un corazón nuevo. Tercero, será completamente y será firme, por ser obra de Dios solamente. Será completa y firme. No podemos esperar que sea diferente. Así que es donde la fe de muchos a veces tropieza. ¿Cómo desean volver al ayer a enseñar que los caminos o los cambios que Dios opera son parciales y las acciones aún oscilan entre el bien y oscilan también entre el mal?
Pero esto es definitivamente, no es así. No es así. No hay excusa o pretexto y mucho menos razón para que aquel que ha sido transformado por Dios tenga que luchar para vencer la vana manera de vivir de la que fue rescatado por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no son cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Cuando esto sucede, no se ha de pensar en una transformación deficiente de parte de Dios. Sería un absurdo, ¿no es cierto? Sino que una fe muerta de quien dice haber creído en Cristo como el Señor y Salvador. Los resultados vamos a ver ahora, y debemos partir con el concepto de la transformación, es obra totalmente de Dios, pero que Dios solo la opera cuando ve la fe absoluta y total en su poder y en la virtud de la sangre de Cristo. Solamente en ese momento. Entonces, los resultados de una transformación del corazón dependerán de la fe de aquel a quien hablamos o le hablamos de Dios y de la oferta de salvación de Jesucristo. Por tanto, no es cuánto entiende de lo que le decimos, sino cuánto cree respecto al Dios de quien le hablamos y del Salvador del cual nosotros representamos. Y podemos presentar al Salvador, ¿no es cierto? Conociendo lo que podía pasar en algunos, el apóstol Pablo afirma: más vestidos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Romanos 13, 14. Cuidemos primeramente nuestro testimonio. Eso es lo primero que debemos cuidar. ¿Somos santos y sin mancha delante de Él? Efesios 1:4 dice: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor. ¿Esto es algo imposible? ¿O es posible? En Dios sí. Porque el que instala el corazón de carne y ha sacado el corazón de piedra es el Señor. Por lo tanto, si tenemos un nuevo corazón, tenemos una nueva vida en el Señor, en Dios. Lucas 1:37, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces no tenemos que dudar que el Señor está obrando en nuestros corazones. Tal vez tenga que orar 1 y 1000 veces, así como lo dice Lucas 17:5. Y dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Si estamos dudando, digámosle al Señor: no vamos a dudar. Señor, aumentanos la fe. La semana veíamos cómo en la predicación de nuestro hermano nos decía: ¿qué pidieron los apóstoles? Enséñanos a orar. Hoy día podemos aprender: aumentanos la fe. ¿Acaso no es algo maravilloso? Marcar la dependencia del Señor. Solo así podremos ver los resultados de vidas y corazones transformados en el poder del Señor. Por lo tanto, la transformación podemos encontrarla, ¿no es cierto?, en Romanos capítulo 8, y ustedes la pueden abrir y vamos a dar lectura, ¿no es cierto? Yo la voy a leer y ustedes la van siguiendo. Romanos 8, del 1 al 14. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible de la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andemos conforme a la carne, más conforme al Espíritu, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, más los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu, porque la intención de la carne es muerte, más la intención del Espíritu, vida y paz, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Así que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Empero, si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, si ustedes siguen ahí en este capítulo, podemos decir que antes, en el capítulo 1, el versículo 1 y 4, andábamos conforme a la carne, pero ahora andamos conforme al Espíritu. Versículo 5, uno pensaba en las cosas de la carne, pero ahora pienso en las cosas del Espíritu. Versículo 6, antes me ocupaba de la carne y ahora me ocupo del Espíritu. Versículos 8, 9 y 13, vivía según la carne, pero ahora vivo según el Espíritu. Usted debe ser capaz, y yo también debo ser capaz de decir, de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5, 17. Lo que debes saber, seguramente se va a proyectar, no sé, ahí. Ya, pero no importa. ¿Ya? Lo que erais, esclavos del pecado. Ahora, siervo de justicia. Romanos 6, 17 al 18. Éramos desobedientes a Dios. Ahora somos una ofrenda a Dios. Romanos 11, 30 y 12, 1. Erais de lo que no entraban en el reino de Dios. Eso no éramos antes. Pero ahora somos lavados, santificados y justificados para entrar. 1 Corintios 6, 11. Antes éramos tinieblas y ahora somos luz. Efesios 5, 8. Antes extraños y enemigos, pero ahora somos reconciliados por el Señor en Colosenses 1, 21. Éramos antes no pueblo de Dios, pero ahora sí somos pueblo de Dios en 1 Pedro 2, 10. También éramos antes ovejas descarriadas y hoy día somos ovejas siguiendo a nuestro buen pastor. 1 Pedro 2, 25. Si hemos sido transformados, debemos considerar que
es porque Cristo Jesús es nuestro Señor. Segundo, el Espíritu de Dios. Tercero, es por el amor de Cristo que nos constriñe. Es por la muerte de Cristo. Es por la misericordia de Dios. Es por el lavamiento de la regeneración. Y también es porque la renovación es del Espíritu. Eso se encuentra en Tito 3:5. Que el Señor siempre sea bendiciendo nuestras vidas y entreguemos, ¿no es cierto?, completamente, como a veces entregamos algunos tiempos para otras cosas, pero es mejor entregar un tiempo completo para la gloria de Dios, no dudando nada, poniendo toda nuestra fe. Oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos porque podemos escudriñar en tu palabra. Te damos gracias porque hemos llegado a tus caminos, porque tú nos has escogido y nos has regenerado, Señor, para ser personas que den testimonio de que tú eres un Dios grande y poderoso. Gracias porque nos has lavado y nos has regenerado. Nos has sacado, Señor, de ese barro cenagoso para estar ahora en tu luz. Gracias, Padre, porque podemos estar en comunión contigo y podemos estar congregados también en tu nombre. Cuida de nosotros, Señor, te lo pido todo en el nombre de Cristo, mi Salvador. Amén. Amén.